Hermanos, ¿se escucha bien? Gracias. Les voy a pedir que me acompañen en la lectura en el Antiguo Testamento, Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 24 al 30. Segunda de Samuel, capítulo 19. El título dice: David vuelve a Jerusalén. Versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno, y montaré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar a mi rey, más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Sibá os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Bien, muchas gracias, Jorge. Vamos a tener una oración, ¿sí? Antes de continuar. ¿Oramos? Señor nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por este momento en el que, Padre, podemos prepararnos para recordar a nuestro Salvador, Padre, y pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, que tú estés guiando este momento, que sea tu Santo Espíritu el que esté hablándonos, que seas tú el que hable a nuestros corazones, Padre, y que podamos recibir lo que tienes para nosotros en esta mañana. Padre, dejamos todo en tus manos, en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Vamos a ponernos un poquito en contexto con este pasaje, ¿sí? Como leía Jorge, el título dice: David vuelve a Jerusalén. David había tenido que huir, ¿sí? Había tenido que exiliarse, porque Absalón, su hijo, había tomado el reino, y él, por su seguridad y la seguridad de aquellos que lo seguían, había decidido exiliarse, había decidido dejar Jerusalén e irse para refugiarse, ¿sí? Luego de esto, Absalón, su hijo, es muerto, y se decide que el rey vuelva a Jerusalén. El rey va volviendo a Jerusalén y le salen al encuentro a recibirlo. Y dice el versículo 24, también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. Mefiboset, recordamos que era un hijo de Jonatán, ¿sí? Del amigo íntimo de David, nieto de Saúl. Mefiboset era aquel al cual el rey David había hecho misericordia, le había mostrado clemencia por amor a su amigo Jonatán, ¿sí? Lo encontramos esto en el capítulo 9 de 2 Samuel, donde
David manda a buscarlo, manda a traerlo, le devuelve las tierras que habían sido de Saúl, le pide a Siba, el siervo, que administre todo esto, pero sin embargo Mefiboset iba a estar a la mesa del rey todos los días, compartiendo con el rey. Y pensaba en esto, cada día Mefiboset se sentaba a la mesa real. Cada día Mefiboset comía con el rey como si fuera uno más de los príncipes. Todos los días él sabía que iba a verle la cara al rey, sabía que iba a escucharlo, sabía que iba a disfrutar de la presencia de aquel que en lugar de sentenciarlo a muerte lo sentó a su mesa y lo alimentaba. Y pensaba en esto, cómo Mefiboset disfrutaría de eso, ¿no? Sabiendo de que la familia de Saúl tendría que haber sido muerta al ascender David como rey, que era algo que ocurría generalmente cuando había un cambio de rey. Él estaba allí sentado delante de David, escuchándolo hablar, recibiendo la bondad de David todos los días. Pero luego de un tiempo David tuvo que huir de Jerusalén. Y nosotros podemos leer la historia y encontramos en el capítulo 16, ¿sí? Capítulo 16 de 2 Samuel, versículo 1, dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 ramos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y le dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Y vemos que Mefiboset no salió con David, ¿sí? Y si leemos solamente esa parte, podemos pensar en una persona que traiciona a aquel que lo había acogido. Sin embargo, llegamos al capítulo 19, ¿sí? Y vemos cómo continúa esta historia. Vemos a Mefiboset descendiendo a encontrar al rey cuando el rey regresaba a Jerusalén. En el versículo 24 dice que Mefiboset no había lavado sus pies, no había cortado su barba y no había lavado sus vestidos. Esto era muestra del duelo que Mefiboset estaba haciendo por la huida del rey. ¿Sí? Dice que Mefiboset, desde el día que el rey salió de Jerusalén hasta el día que volvió, no había lavado sus pies, no había cortado su barba y no había lavado sus vestidos. También lo vemos en una actitud de humildad acercándose al rey, ¿sí? Y en el versículo 25 lo vemos al rey reclamándole el por qué no había salido con él. Recuerden que el rey en la salida había escuchado la versión de Siba, que Siba le había dicho que Mefiboset se había quedado esperando a recibir el trono. Y el rey le reclama a Mefiboset por qué no salió con él. Del versículo 26 al 28 encontramos cómo Mefiboset expone a David que él había tenido deseo de acompañarlo, pero sin embargo había sido engañado por su siervo Siba, había sido víctima de calumnia, y le dejaba al rey David en sus manos la decisión final de qué iba a pasar con él. En el versículo 28 vemos cómo Mefiboset dice lo siguiente, dice: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Reconocía Mefiboset
que toda la casa de Saúl era digna de muerte, incluso él. Sin embargo, David le había extendido gracia y misericordia, sentándolo a la mesa y devolviéndole las tierras que eran de Saúl. En el versículo 30, ¿sí? Versículo 29, encontramos cuál fue la decisión del rey. Siba y Mefiboset debían dividirse aquellas tierras, y en el versículo 30 encontramos la respuesta de Mefiboset. Mefiboset rechaza las tierras. A él solo le alcanzaba ver que el rey estaba volviendo en paz, que el rey volvía a ocupar su trono. No quería las tierras, le alcanzaba solo con ver al rey en el lugar que le correspondía. Mefiboset había probado la bondad de David. Había disfrutado de estar con él a la mesa cada día. Y nada se comparaba a esto. Ni siquiera las ganancias de aquellas tierras podían compararse con lo que era estar sentado a la mesa del rey, disfrutando de su presencia, viéndole cara a cara cada día, escuchándole hablar. Por eso él cede aquello que le pertenecía por derecho. Prefería ver al rey antes de obtener las ganancias de la tierra. Dejó todo de lado, todo aquello que le generaría alguna ganancia, lo dejó de lado por la presencia del rey en Jerusalén. Y esto me hacía acordar a los dichos de Pablo allí en Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Pablo dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Nada se compara a estar en la presencia del rey. Nada se compara a compartir la mesa con el rey. Nada es más valioso que ver al rey cara a cara y escuchar su voz. Y pensaba en esto: hoy estamos sentados figurativamente a la mesa del Señor. Hoy estamos sentados a aquella mesa que el Señor prepara cada primer día de la semana. Aquel lugar donde el Señor nos espera como iglesia cada primer día de semana. Éramos dignos de muerte. Éramos dignos de la condenación. Sin embargo, el Señor vino a buscarnos, vino a rescatarnos y nos dio un lugar en su mesa. Hemos gustado la presencia de aquel que nos extendió gracia y misericordia. Y pensaba en cómo Mefiboset rechazó todo aquello que podía darle ganancia. Como Pablo dice: todo lo tengo como pérdida por amor de Cristo. Y pensaba en mí. ¿Puedo decir lo mismo? ¿Puedo dejar de lado aquello que me gusta, aquello que deseo por estar a la mesa con el Señor? ¿Puedo dejar de lado aquello que sé que es bueno para mi vida por aquello que es mejor para mi vida, que es estar en la mesa con el Señor? Y hoy es un día nomás. El Señor nos espera cada primer día de la semana. Pero ¿saben qué? Pensaba en esto: Mefiboset no estaba a la mesa del rey una vez a la semana. Mefiboset estaba a la mesa del rey todos los días. Cada día Mefiboset comía con el rey. Cada día Mefiboset disfrutaba de la presencia del rey. Cada día Mefiboset escuchaba la voz del rey. Y nosotros debemos estar cada día con el rey. Para llegar a este día
en el que toda la iglesia se junta con el rey y poder disfrutar de la comunión con el rey y unos con otros. ¿Puedo dejar de lado cosas? ¿Puedo dejar de lado momentos para estar cada día a la mesa con el rey? Dios quiera que podamos disfrutar de estar a la mesa con el rey, pero no solamente los domingos, no solamente el primer día de la semana, sino que cada día, como Mefiboset lo hacía, para que de esa manera nos demos cuenta de lo valioso que es estar con el Señor cada día y que podamos despreciar aquello que no vale delante del rey. Porque ¿qué podían valer las tierras delante del rey? Nada, si él era dueño de todo. Y Mefiboset supo que estar a la mesa con aquel que era dueño de todo era lo mejor que podía hacer. Hermanos, que hoy disfrutemos de la presencia, la voz de nuestro Rey y que podamos disfrutar de estar con Él a la mesa. Que el Señor los bendiga.